Buenas tardes. Preparen sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16. Hoy continuaremos con la serie que venimos llevando del Evangelio de Juan y vamos a comenzar con este capítulo 11 que nos llevó 49 domingos llegar hasta aquí y lo hemos titulado como Enfermedad y muerte para la gloria de Dios. Así que, bueno, entonces, hermanos, leamos del 1 al 16. Amén. Así dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Oremos, hermanos. Dios nuestro, Señor de señores, Rey de reyes, venimos a predicar, venimos a proclamar, a enseñar tu palabra que es la verdad, para que sea escuchada y cumpla tu propósito y que tú, Señor, seas glorificado, para que tu nombre sea honrado y exaltado. Te rogamos, Señor, te suplicamos que nos dé sabiduría para poder transmitirla fielmente. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para que tu palabra sea comprendida y penetre en nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestra alma, y podamos gozarnos y admirarnos con tu majestad, con tu misericordia, con tu bondad, tu grandioso poder y tu gracia. Y Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a que nosotros mismos reconozcamos nuestras faltas y podamos estar limpios, porque queremos estar libres, sin obstáculo alguno, Señor, que nos impidan estar en plena comunión contigo. Y que con nuestro pensamiento solo esté enfocado en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder hablar y transmitir tu palabra, tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de introducirnos en este interesante pasaje, quisiera hacer una pregunta y luego contestarla y usarla a modo de introducción. Hermanos, les pido que juntos vayamos al versículo 4.
El versículo 4 que acabamos de leer dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que la pregunta es, ¿cuál es el tema más importante del universo? ¿Cuál es el tema más importante del universo? Bueno, el tema más importante es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es la gran razón, es la más profunda de todas las obras que el Señor ha hecho. La gloria de Dios es la gran razón desde la creación del mundo. La gloria de Dios es la gran razón de la redención de los pecadores perdidos y el juicio de los incrédulos. La gloria de Dios es la gran razón de la manifestación de su grandeza por toda la eternidad en el cielo, hermanos. Y hermanos, la gloria de Dios es propia, es intrínseca, es inherente a su naturaleza, a la naturaleza de Dios. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Vemos que nos habla sobre la gloria de Dios en muchos pasajes, pero voy a ir muy rápido con estas referencias. Por ejemplo, en Salmo 29, verso 3 y Hechos capítulo 7, verso 2, se refiere a Él como el Dios de la gloria. En Primera de Samuel capítulo 15, verso 29, dice que Él es la gloria de Israel. En Salmo 24, versículo 7 al 10, lo menciona como el Rey de la gloria. A Dios el Padre se le llama el Padre de gloria. En Efesios capítulo 1, en 2 Pedro también capítulo 1. En Primera de Colosenses capítulo 2, verso 8, a Jesucristo se le llama el Señor de la gloria. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, al Espíritu Santo se le llama el glorioso Espíritu de Dios. Hermanos, la gloria intrínseca de Dios es únicamente suya y no participará de ella nadie más, dice Isaías. Por lo tanto, hermanos, como acabamos de ver, la palabra de Dios exalta la grandeza de su gloria. En el Salmo 57, verso 11, si quieren podemos ir ahí, David exclamó, Salmo 57, 11, dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y también haciéndose eco del pensamiento de su padre, Salomón, escribió en el Salmo 72, verso 19, dice lo siguiente, Salmo 72, 19, dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ya en el Salmo 113, verso 4, describe sobre los cielos la gloria de Dios. El Salmo 138, verso 5, proclama que la gloria del Señor es grande. Y el Salmo 148, verso 13, dice que su gloria es sobre tierra y cielos. Además, la gloria de Dios se revela en formas infinitas, hermanos. Y una de ellas, obviamente, es su creación. En el Salmo 19, verso 1, David escribió, todos conocemos ese Salmo, Salmo 19, 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Isaías capítulo 6, verso 3, se declara que toda la tierra está llena de su gloria. En fin, todo lo que Dios creó le da gloria, excepto los ángeles caídos y los hombres caídos. Aunque podríamos decir incluso que de ellos, en sentido negativo, le dan gloria,
¿Por qué? Porque Él muestra su santidad al juzgarlos, como dice Éxodo, capítulo 1 y versos 17 y 18. Hermanos, la gloria de Dios también se ve en la redención. El Señor salvó a los pecadores, dice Romanos 9:23, que lo estuvimos viendo en el estudio de los domingos en la mañana. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, verso 23? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Para gloria. Y si vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, Pablo llamó el mensaje de la salvación el evangelio de la gloria de Cristo. Y luego en el versículo 15, hermanos, afirmó que, fíjense, 2 Corintios 4:15 dice, para que abundando la gracia, o sea, la gracia salvadora, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde, ¿para qué? Para gloria de Dios. Luego, si vamos a Efesios, Pablo escribió, Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, Efesios 1, 5 y 6, está hablando de Dios, dice que Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y si vamos ahí mismo en el versículo 12, dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y luego termina en el versículo 14 con para alabanza de su gloria. Hermanos, también la salvación transforma a los creyentes y dice en Filipenses capítulo 1, verso 11, nos transforma y dice que los llena de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Y hermanos, en varios momentos de la historia de la redención, Dios manifestó visiblemente su gloria a su pueblo. Por ejemplo, durante la peregrinación de su pueblo por el desierto, la gloria de Dios apareció muchas veces al pueblo de Israel, principalmente en forma de una columna de nube o fuego. De eso habla Éxodo, Levítico, Números. En fin, en varios momentos Dios manifestó visiblemente su gloria a su pueblo. Pero hermanos, la manifestación más gloriosa y misericordiosa de la gloria de Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. Como dice Primera de Juan, capítulo 14. Primera Juan, capítulo 1, verso 14. Dice, el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden que en el capítulo 2, verso 11, explicando la importancia del primer milagro que había hecho el Señor, Juan escribió, 2:11, Juan 2:11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Hermanos, aunque la gloria divina de Jesús estaba velada o escondida en la carne humana, recordemos que en una ocasión se reveló su verdadera majestad a 3 de sus discípulos, cuando se transfiguró. Ahí lo vemos en Mateo capítulo 17, versos 1 y 2. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bien,
En el capítulo 11 que veremos hoy, y si Dios lo permite, los próximos 3 o 4 domingos, registra la última y más poderosa señal del Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro después de 4 días de haber estado muerto. Sin embargo, hermanos, el propósito principal de este milagro, como ya hemos estado hablando ahora, no era restaurarle la vida o aliviar la pena de sus hermanas o familiares. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos primero y sobre todo para que el Padre y Él fueran glorificados. Dice el versículo 4. La gloria de Jesucristo brilla, hermanos, en este pasaje y brilla más sobre el contraste del rechazo y del odio de los líderes judíos. Como ya vimos, hermanos, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, la confrontación con el Señor, con las autoridades judías en el pórtico de Salomón, ¿recuerdan? Marcó el final del relato de Juan del ministerio público de Jesús. Ahora los capítulos 11 y 12 sirven como de puente entre el ministerio público y su pasión y su muerte, que veremos luego en los capítulos 13 al 21. Así que, hermanos, la resurrección de Lázaro nos muestra y nos da evidencias de la gloria de Cristo en 3 formas. La primera es una señal. Es una señal que nos indica o nos muestra a Jesús como Hijo de Dios. O sea, señala sin ningún tipo de dudas su deidad. Y específicamente a Él como la resurrección y la vida. Segundo, la resurrección de Lázaro fortalece la fe de los discípulos. Y tercero, la resurrección de Lázaro condujo directamente a la decisión formal de dar muerte a Jesús y a la ejecución en ese complot, es decir, lo llevó directamente a la cruz. La totalidad del relato del capítulo 11 lo vamos a dividir en 4 partes, es decir, que en este capítulo en total nos va a demorar, si Dios quiere, 4 domingos aproximadamente. Y hoy vamos a ver la primera parte, que es la enfermedad y muerte para la gloria de Dios. Así que esta primera parte nos muestra el trasfondo del milagro. Vamos a comenzar entonces leyendo nuevamente los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 de Juan capítulo 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hermanos, el capítulo 11 comienza con la presentación de Lázaro. Claro, sin muchos detalles. Solo dice en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Punto. Pregunta, ¿por qué no se dan más detalles de Lázaro? Bueno, porque él no es el enfoque primario de la historia. Como ya dijimos, el énfasis o el enfoque principal es que Jesús y el Padre se glorificarán con la resurrección de Lázaro. El nombre Lázaro es una forma corta del nombre hebreo Eleazar, cuyo significado es Dios ha ayudado o ayudado por Dios. O sea, un nombre que precisamente se ajusta a esta historia. Como el nombre era común en esa época, Juan lo identificó por la aldea en donde este hombre vivía, que era Betania de Judea. Lázaro de Betania. Es más, vemos en el versículo 1 que Juan identificó a Betania como la aldea también de María y de Marta, su hermana. Ahí es donde vivían Lázaro, María y Marta, su hermana. Así que el apóstol Juan, sin dar más detalles, esperaban que nosotros, cuando leyéramos el Evangelio, conociéramos a las 2 hermanas, de quienes también habla el Evangelio de Lucas, y por eso escribió en el versículo 2, para identificarla, dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, para identificarla. Sin embargo,
no relataría esta historia de esta unción hasta el capítulo 12, que veremos más adelante. Sigamos leyendo del 3 al 6. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bien, como la condición de Lázaro se volvía cada vez más grave, las hermanas obviamente veían que él estaba cada día peor en su enfermedad. Las hermanas deseaban fervientemente que Jesús, el amigo íntimo y el gran sanador, estuviera ahí presente. Obviamente las hermanas estaban muy preocupadas con la condición de su hermano. Entonces le mandaron a decir, enviaron un mensajero, versículo 3, dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Obviamente no lo hicieron personalmente, enviaron un mensajero. Y fíjense, hermanos, que nunca se especificó cuál era la enfermedad de Lázaro. Pero obviamente su muerte era inminente. Empeoraba más y más. Y por supuesto, Marta y María se sentían seguras de que con Jesús presente, su hermano sería curado y no moriría. Podemos imaginarnos a ellas dos al lado del lecho de su hermano Lázaro, diciendo una y otra vez, ojalá estuviera Jesús aquí, ojalá Jesús estuviera aquí. Bueno, eso mostraba su fe en él. Pero como el Señor estaba al otro lado del Jordán, se describe esto en Juan 10, un mensajero que enviaron viniendo desde Betania, que es donde estaban Lázaro, María y Marta, habría necesitado un día para llegar a donde estaba Jesús. Un día de viaje, imagínense. Por supuesto, el Señor, por su omnisciencia, ya sabía de la seria enfermedad de Lázaro. No necesitaba que viniera un mensajero para decírselo, pero así fue. Sin embargo, debido a la gravedad de la condición de Lázaro, pudo haber muerto, hermanos, antes de que el mensajero llegara a Jesús, pues como dice en el versículo 17, había muerto ya hacía 4 días cuando Jesús llegó a Betania. O sea que podemos prever que al llegar el mensajero ya Lázaro habría muerto. Porque si calculamos el tiempo, miren, el viaje del mensajero le demoró un día en llegar hacia Jesús y el Señor se quedó o se demoró 2 días más en estar donde él estaba. Y luego el Señor regresó a ver a Lázaro, se tomó otro día más, por lo tanto en total son 4 días. 4 días de muerto. Y otra cosa, hermanos, veamos que el mensaje de las hermanas de Lázaro es bello. Es hermoso porque muestra su tierna sencillez. No hay explicación de detalles de la condición de Lázaro, ni le pidieron específicamente al Señor que hiciera algo. Es más, ellas se daban cuenta de que era muy peligroso para Jesús viajar cerca de Jerusalén en ese tiempo. Acuérdense que lo querían apedrear, lo querían matar. Tampoco intentaron manipular a Jesús recordándole el afecto de Lázaro hacia él. Solo apelaron al amor del Señor por su hermano con mucha humildad y confianza. El hecho de que no le dicen a Jesús qué debe hacer, sino que se lo dejan todo a Él, simplemente diciendo el hecho que el que amas está enfermo. Eso es lo único que dijeron. El que amas está enfermo. Ni siquiera le piden a Jesús que venga a sanarlo. Eso fue todo lo que le dijeron. Claro, cuando Jesús oyó el mensaje, en el versículo 4 dijo, esta enfermedad no es para muerte. Obviamente, el Señor no quería decir que Lázaro no moriría, sino que la muerte no sería el resultado final. Cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, los discípulos
deben haber pensado que quería decir, bueno, Lázaro no morirá como resultado de esa enfermedad, obviamente. Sin embargo, hermanos, así como el ciego, en el capítulo 9 que vimos, la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro eran para la gloria de Dios. Perdón, hermanos. Contrariamente a las enseñanzas de algunos y de algunos falsos predicadores, la respuesta de Cristo muestra que la enfermedad e inclusive la muerte a veces pueden ser la voluntad de Dios para su pueblo. Obviamente con, por o para un propósito determinado. En este caso, hermanos, como ya dijimos, las circunstancias de Lázaro la darían la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esta enfermedad, muerte y resurrección, el Hijo de Dios sería glorificado. Bien, luego dice en el versículo 5 que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Esto hace bien claro lo que se implica en todo este pasaje. Es que el Señor era cercano a esta familia. Los conocía. Seguramente había pasado mucho tiempo en su casa durante sus visitas en las cercanías de Jerusalén. Y probablemente Juan interpuso aquí esta idea para mostrar que en el acto siguiente del Señor, de quedarse 2 días más, a pesar de lo grave de la enfermedad de su amigo, no reflejaba una falta de amor o de compasión por su parte. Otros podrían decir, bueno, ¿por qué no salió inmediatamente Jesús a sanar a su amigo? No, se quedó 2 días más. Pero no era ese el punto. La relación cercana del Señor con Lázaro, María y Marta hace parecer aún más precisamente este misterio de su demora. Porque vemos que en lugar de apresurarse a ir a Betania para responder el mensaje de las hermanas, dice el versículo 6, que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor no se demoró para hacer que Lázaro muriera. Pues como ya dijimos antes, probablemente ya hubiera muerto antes de que llegara el mensajero. La demora tendría varios propósitos. Fortalecería la fe de las hermanas, forzándolas a confiar en Él, y dejaba claro que Lázaro estaba verdaderamente muerto. ¿Para qué apurarse a curar a un muerto? ¿Quién se va a apurar a curar a uno que ya murió? Obviamente el Señor en su omnisciencia ya sabía que estaba muerto. ¿Para qué apurarse? Por lo tanto, la resurrección de Jesús y que Jesús iba a realizar, en efecto, sería un grandioso milagro. Y como siempre, Jesús operaba de acuerdo a los tiempos de Dios y no a los tiempos de los hombres. Leamos del versículo 7 al 16. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, después de terminada la demora de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 7, vamos a Judea otra vez. Claro, los discípulos, asombrados y horrorizados, protestaron.
En el versículo 8 dice, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Ya lo habíamos visto en el capítulo 8, en el capítulo 10. ¿Y otra vez vas allá? Claro, ellos pensaban, ¿por qué dejar un fructífero ministerio? Porque en el capítulo 10 dice que las multitudes se acercaban a Jesús en donde Él estaba. ¿Cómo dejar así un fructífero ministerio en ese momento por un viaje muy peligroso a las cercanías de Jerusalén, donde podría ser muerto y apedreado? ¿Por qué? Porque para ellos la situación de Lázaro no parecía una situación de urgencia. No necesitaba una presencia inmediata del Señor Jesús, porque Él dijo en el versículo 4 que Lázaro no iba a morir. Y además, si Jesús necesitaba sanar a Lázaro, si estaba enfermo, ¿por qué no hacerlo a distancia, como ya lo había hecho? Recuerden, hermanos, en el capítulo 4 de Juan, versículos 46, Jesús sana al hijo de un funcionario sin haber estado físicamente presente. ¿Recuerdan? Él dijo, ve a tu casa, y ahí cuando llegó ya estaba sano. Entonces el Señor respondió con un dicho proverbial, digamos, o popular para la mayoría, como con la intención de eliminar los temores de los discípulos. Dijo en el verso 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo, de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y hermanos, los judíos dividían el período de luz del día en 12 horas, que a diferencia de las horas modernas, variaban según la duración en las distintas épocas del año. Hermanos, esto era un simbolismo. Un simbolismo. Las 12 horas del día simbolizaban la duración del ministerio del Señor, tal como el Padre le asignó. Así como nadie puede alargar ni acortar el día, la preocupación de los judíos tampoco podía extender el tiempo asignado a Jesús, ni la hostilidad ni el odio de los judíos podía acortarla. El tiempo del Señor no había llegado todavía. El que anda de día no necesita tener miedo a los tropiezos, obviamente, porque puede ver por dónde anda. Asimismo, Jesús estaba perfectamente salvo, hermanos, del tiempo prescripto y predeterminado para su vida. Reitero, no había llegado su hora. La noche, o sea, el fin de su ministerio terrenal, vendría en el tiempo preciso y determinado en el gran plan eterno de Dios, y entonces el Señor sí tropezaría con la muerte. Recuerdan que explicamos esto en Juan capítulo 9. Juan 9, 4, 5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dijo el Señor. El fin de su ministerio. Bien, la frase, al comenzar el versículo 11, fíjense lo que dice. Dice, dicho esto, les dijo después. Esto nos sugiere que Jesús hizo una pausa para permitir que sea clarificada y razonada la verdad que dijo en los versículos 9 y 10. Así que luego de una pausa, entonces les explicó a los discípulos por qué realmente necesitaba llegar a Judea o regresar a Judea. Dice en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hermanos, el término duerme se usa por toda la Biblia como una expresión más suave o más decorosa para hablar de la muerte, particularmente la muerte de los creyentes. Esta expresión la vemos en muchos pasajes. Por lo tanto, al decir Jesús que iba a despertarlo, hablaba metafóricamente de resucitar a Lázaro de los muertos. Está durmiendo, está muerto, y luego voy a despertarlo, a resucitarlo. Claro, los discípulos, aliviados al oír que Lázaro se estaba recuperando, porque ustedes saben, un enfermo uno lo deja en su lecho, en su cama, descansando para que se reponga. Si está durmiendo, mejor, ¿no? Entonces le dijeron los discípulos en el versículo 12, Señor, si duerme, sanará. Claro, uno razonaría pensando, ¿por qué no dejarlo descansar entonces? ¿Para qué vamos a ir?
Ellos no veían la necesidad de que su maestro arriesgara su vida a ser apedreado. Inclusive ellos, regresando a Judea, menos por alguien que estuviera durmiendo. Pero obviamente su razonamiento se basaba en una mala interpretación de las palabras de Jesús. Porque dice el versículo 13, que el Señor decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. El error de los discípulos provino de malentender las palabras de Jesús en el versículo 4, cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ellos recordaron eso, entonces dijeron, bueno, si está durmiendo, ¿para qué ir? Por lo tanto, los discípulos seguían creyendo que la condición de Lázaro era de mejoría y que continuaría paulatinamente esa tendencia de ir mejorando paulatinamente si él descansaba. En ese momento Jesús tajantemente decidió terminar con esta confusión y les dijo claramente en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Ya dijo, no andemos más con vueltas, Lázaro ha muerto. Hermanos, aquí vemos algo extraordinario. Aquí vemos algo extraordinario. Aquí vemos un claro indicador o una clara señal de la omnisciencia de Dios. Porque vean esto, hermanos, el mensajero solo había dicho a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Nada más. El mensajero le dijo en el versículo 3, he aquí el que amas está enfermo. Y no había modo o no había manera de que Jesús hubiera oído o se hubiera enterado de que Lázaro ya había muerto. No había manera. Solo se manifiesta aquí claramente la omnisciencia de Dios, nuestro Señor, de saber todo lo que estaba ocurriendo y ocurre. Él ya sabía que estaba muerto. Y bien, la siguiente declaración de Jesús, en el verso 15, no quiere decir de ningún modo, hermanos, que Él se alegrara de la muerte de su amigo querido. Dice, versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. El Señor no quería decir que la resurrección de Lázaro había mucho más quería decir básicamente el Señor que la resurrección de Lázaro haría mucho más por fortalecer la fe de los discípulos que la curación. No es lo mismo una sanación que resucitar a un muerto, ¿verdad? Hay infinita distancia, que solo Dios puede hacerlo. Eso iba a fortalecer la fe de los discípulos. El tiempo de Jesús en la tierra se acercaba. Él sabía que venía a su fin pronto. Ante la inminencia de la cruz, los discípulos necesitaban, hermanos, un respaldo poderoso para incrementar y afirmar su fe. Y ya terminando esta primera parte, hermanos, del capítulo 11, y viendo que Jesús estaba determinado a regresar a Judea, Tomás, llamado Dídimo, los nombres Tomás en hebreo y Dídimo en griego significan gemelo, mellizo, gemelo. Dijo ya con resignación, fíjense, ya resignado, a sus condiscípulos en el versículo 16, ya diciendo, bueno, sí, el Señor quiere ir, hay que ir. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Hermanos, este Tomás es conocido en la historia como Tomás el incrédulo. Fue el mismo que en Juan capítulo 20, verso 27, nuestro Señor Jesús, ya resucitado, le dijo, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lo regañó bien feo. Pero sin embargo había mucho más en él, hermanos. Como reflejan sus palabras de amor, devoción y aliento, a pesar del pesimismo, era un espíritu negativo él, pesimista. Él dijo, sin embargo, a pesar de su negativismo, él dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Claro, había algo de negativismo. Él decía, bueno, vamos, pero así morimos todos juntos, ¿no? Fíjense que su negativismo y su desaliento lo hizo creer que moriría si iban a Jerusalén. Por otro lado, su amor por Jesús, hermanos, era tan fuerte
que estaba dispuesto a morir por él, o con él. O sea, Tomás no piensa en primer lugar en Lázaro, ni siquiera en sí mismo, sino que él piensa en su Señor, al que no hay que permitir que muera solo. Dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. La expresión con él significa con Jesús, porque uno puede confundir que era con Lázaro, era con Jesús. Según lo que vimos, los discípulos estaban convencidos de ir a Judea. Era extremadamente peligroso y estaban convencidos de eso. Y posiblemente muerte, y muerte para Jesús. Y hermanos, aquí Tomás era sincero en sus intenciones. Claro, aún así, más adelante, en el momento crucial, en Getsemaní, un poco tiempo después su fe, bueno, al igual que la de los demás discípulos, iba a mostrarse muy débil. Porque recordemos que cuando arrestaron a Jesús en el huerto ahí en Getsemaní, en el Mateo capítulo 26, verso 56, dijo que todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sin embargo, aquí en este pasaje vemos que Tomás fue un ejemplo de aliento y fortaleza para los demás discípulos. Así que siguiendo su ejemplo y haciendo caso a su exhortación, todos fueron a Betania con Jesús, a pesar de las dudas y a pesar de sus temores. Y hermanos, esto continuará. Pero antes de terminar, quisiera hacer un resumen de este pasaje. Hermanos, Jesús deja que Lázaro muera para mostrar la gloria de Dios y para intensificar la fe de sus discípulos. Y precisamente el Evangelio de Juan fue escrito con esos dos grandes propósitos: revelar la gloria del unigénito del Padre y despertar y profundizar nuestra fe en Él, para que lo recibamos como el tesoro más grande y supremo que es Él. Y el propósito principal de este texto de hoy es que esto es amor, hermanos. Esta es una muestra de amor. Y hermanos, el propósito principal del amor es llevar a las personas al conocimiento más pleno y al disfrute más pleno de la gloria de Dios. Hermanos, Jesús no solo dejó que Lázaro muriera por esto, sino que Él murió por esto. En Primera de Pedro, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera Pedro 3, 18. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. A Dios, para llevarnos a Dios. Él padeció, el justo por los injustos, para llevarnos. Eso es amor, hermanos. Jesús también oró por su pueblo redimido, para que su pueblo viera la gloria. Acompáñame rápidamente a Juan capítulo 17, verso 24. Juan 17, 24. Y con esto terminamos. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que, hermanos, mi gloria. Y entonces, ¿qué es amor? Amor, hermanos, es el anhelo que se esfuerza, es el deseo que se esfuerza y sufre por y para llevar a las personas con el que es infinita y eternamente bueno y satisfactorio, llevarlos a la gloria de Dios. Amén.